a los alumnos del colegio. Uno de ellos fue Duilio Poggi Gómez, miembro de la segunda promoción. Un cadete que uniformado sale en defensa del honor de una dama en un ómnibus donde venía del colegio a su casa, me parece que vivía en Jesús María, y esto sucede a la altura del Campo de Marte. Y ahí este individuo, que era mucho mayor que él, un hombre fuerte, grande, y por defender a esta dama fue brutalmente golpeado, lo que le causó la muerte. Y un poco el espíritu de Leoncio Pradino es el espíritu que gente como Duilio Poggi encarna. El Colegio Militar Leoncio Prado se fundó en 1943, durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, bajo el lema Disciplina, Moralidad y Trabajo. Desde el principio se brindó una educación de excelente calidad. Antes de que empiecen las clases, este colegio estaba construido, tenía un lema, tenía un nombre, tenía un himno, tenía una planta orgánica y tenía los alumnos que ingresaban por concurso. La mitad eran becados y la otra mitad eran pensionistas, que cubrían el pago de los cadetes becados. Y los cadetes becados eran asignados por cupos de acuerdo a cada departamento. Para mí es una de las grandes maravillas que tiene el Colegio Militar, que reúne en el seno del colegio a casi todo el Perú. La visión de la complejidad y de la diversidad del Perú solo la viví en el Leoncio Prado. Y así en el colegio tenemos cadetes que vienen de Argentina, de Italia, de Estados Unidos, de España y de Colombia. Y seguimos manteniendo los cadetes panameños que siempre nos han acompañado. El enorme prestigio del colegio, que tenía los mejores profesores del Perú, era tener a una personalidad dentro del aula. Humberto Santillán Arista, que cuando uno entraba a la clase pues se moría de miedo que le puedan preguntar el percentil ortográfico. Era profesor de literatura, famosísimo además. Era Luis Bedoya Reyes, era uno de los profesores. Había un profesor Villacorta, también estaba Ponmuso. En física, química, Sara Lafoz. Doctor Anaximandro Vega, el doctor Chiriboga, el doctor Puccinelli, el doctor Villanueva. Pero en nuestro tiempo los autores de los libros eran nuestros profesores en las aulas. En todo el país empezaron a vender estos libros del editorial del Colegio Militar. Fueron muy útiles y muy, como digo, muy modernos para esa época. Las vivencias en el colegio llevaron a uno de sus exalumnos, Mario Vargas Llosa, a escribir su exitosa novela La ciudad y los perros, que fue llevada con mucho éxito al cine en 1985. La Siberia es un edificio antiguo en donde, según cuentan las leyendas urbanas dentro del mismo colegio, había servido como campo de concentración en una época para los prisioneros alemanes en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero los 3 o 4 pisos superiores, porque me parece un edificio de 4 pisos o de 5 pisos que tiene una parte central todavía más elevada, siempre estaban cerradas. Y mira que si se juntan 1.200 muchachos de entre 15 y 18 años son capaces de hacer casi cualquier cosa. No conozco de alguien que haya entrado a la Siberia. Es decir, había una mezcla de medidas de seguridad extremas, tablones que bloqueaban las entradas y un miedo terrible. Es decir, solo acercarse a la Siberia de noche ya era una proeza. Porque la enfermería estaba en otro lugar, pero como era una enfermedad contagiosa, me aislaron totalmente y me pusieron ahí, estaba solito. Me pasé una semana. Dentro de eso hablaban de que penaban, hablaban de un montón de cosas, ¿no? Cuentan dentro de esas leyendas que hay una avioneta estrellada en su techo. Y había provocado un incendio que originó que la Siberia se abandonara. En el colegio usábamos el Mauser original peruano, un arma de repetición de 5 tiros. Con el temor de niño de tener un fusil en la mano, pegué mucho la cara hacia una parte de la culata y cuando disparé me zapateó tanto que me abrió aquí una herida. Y estando en posición de tendido en el suelo,
comencé a disparar la ametralladora y la ametralladora me fue empujando porque yo no me había posicionado bien y me comencé a desplazar hasta que lógicamente el instructor me corrigió y me dijo, tiene que ponerse para que no suceda esto. Te llevan con tu arma, con tus municiones, a hacer un simulacro de guerra Ventanilla, un terreno amplio que tienen ahí el ejército, en los puros cerros, y tú vas con tu morral, con tu fusil, con tus carpas atrás, y vas con tus batallones que salen con buses y te llevan y ¡pum!, te dejan ahí en medio del desierto, y el enemigo es tu jefe de comando, ¿no? En la campaña, que es el final de 3 años de convivencia, no, entonces son 4 días trepando cerros, con poco alimento y con poca agua, siempre hay alguien que necesita ayuda. O que se le hizo una ampolla, o que perdió la cantimplora, y entonces ahí se producen gestos de solidaridad muy impresionantes, muy ejemplares. Los exalumnos del Colegio Militar Leoncio Prado sobresalen en todas las actividades profesionales y llenan de orgullo al país. Pero la presencia del general Marín fue muy sólida y formó en nosotros una conciencia cívico-patriótica con una altísima fuerza de identidad nacional. La entrada aquí al Colegio Militar Leoncio Prado, con la disciplina en sí que me dieron, prácticamente me hicieron un atleta a nivel mundial. Porque los castigos que nos daban en este colegio eran justamente los ejercicios físicos. Entonces me sacaron unas piernas que pude lograr saltar 2,11 metros en salto alto. Pude lograr ser campeón bolivariano en 5 oportunidades, tomando en cuenta que cada bolivariano es cada 4 años. O sea, por 20 años consecutivos fui campeón bolivariano y 3 veces campeón sudamericano. También me dio esa fuerza, ese coraje y esa valentía para poder seguir y ser el atleta más longevo en la historia del atletismo nacional. Y ahí tuve mi primera experiencia como actor en un teatro, con una puesta en escena, ¿no? Sí, la recuerdo muy bien además. Esos laureles deportivos que me dio el gobierno peruano en el máximo nivel, pues se lo debo al colegio. Y llegar, gracias a ello, a la Comandancia General de la Marina que desempeñé en el año 1989. Si tú entras al colegio militar, ¿qué cosa es lo que nos dio? Nos dio saber cumplir las leyes y reglamentos. Pero el poder mental que te da el saber que nunca puedes decaer en la vida, las 24 horas que tienes que estar alerta, eso es lo que yo agradezco completamente. Digamos que uno se encuentra leonciopradinos en todo el Perú, en todas las condiciones sociales, en todos los oficios, y a la quinta palabra por ahí algo sale. Y entonces uno se identifica con los primeros versos del himno del colegio, que es... Alto el pensamiento, le dijimos. Alto el pensamiento como una bandera. Encendida el alma como azul hoguera. Recio el corazón. Hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución.